¿Cómo alcanzar la madurez espiritual? Efesios capítulo 4, el versículo 13 y 14 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de Dios en estos textos, el Señor nos enseña, es que todos lleguemos a tener la misma fe, que todos conozcamos a su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, y que seamos maduros como lo fue nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para no ser niños inestables, no aceptar cualquier tipo de doctrina que nos vengan a decir, para descubrir las astucias y artimañas de los hombres usados por el mismo Satanás para alejarnos de Cristo. También para crecer hasta llegar a ser como Jesús. Así como Él es, así también nosotros debemos ser en este mundo. ¿Y cómo es un bebé espiritual? En Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es un niño recién nacido? Este niño requiere atención, cuidado, no puede ser ignorado. Para el bebé espiritual hay leche espiritual, paciencia para el bebé, porque es bebé. Y así como hemos lecturado en Efesios capítulo 4, el versículo 14, el Señor dice que ya no seamos como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños son inconstantes, eso quiere decir inestables, inseguros, cambiantes, también son vacilantes, son indecisos, dudosos, indeterminados. También son impacientes. Eso quiere decir que son inquietos, intranquilos, ansiosos, preocupados, son curiosos también. Eso quiere decir que son indiscretos, son entrometidos. Así nos enseña la palabra de Dios. Y también, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13:11, él dice: hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero el deseo del corazón de Dios es que crezcamos en todo, y básicamente que crezcamos en la palabra, porque de esa manera creceremos hasta llegar a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dejar de ser niños inmaduros y crecer en la palabra de Dios hasta que lleguemos a la medida y a la estatura de Cristo. Aleluya. Creciendo espiritual y emocionalmente. ¿Qué debo hacer? Una de las cosas que el Señor nos enseña, por ejemplo, en 2 de Pedro 1, capítulo 1, del versículo 5 al 11, encontramos en esta palabra que debemos añadir virtud. ¿Qué significa virtud? Virtud es hábito y disposición del alma para las buenas acciones. También significa excelencia moral, palabra y acción. Excelencia moral en la palabra. Por eso es que también la Biblia nos enseña y nos dice que nuestras palabras deben ser sí, sí o no, no. No debemos ser gente emocional que nos comprometemos en algo y no cumplimos, porque eso definitivamente al Señor no le agrada. También en Colosenses capítulo 3, el versículo 8, nos hablan de las palabras deshonestas. Lo que sale de la boca no contamina al hombre, pero sin embargo, dice la palabra de Dios, de lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. No necesariamente a veces lo hablamos, sino que están guardadas en el corazón. Eso se llamaría hipocresía. Sin embargo, el Señor quiere que nuestro corazón esté completamente limpio. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablamos mal de otras personas, cuando hablamos contra la palabra de Dios o hablamos sin sentido, nos atamos con nuestras palabras. Hablamos enfermedad, pobreza, miseria, hablamos maldiciones y eso mismo va a brotar. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios son como semillas. Toda palabra que sale de nuestra boca son como semillas que van a germinar y van a dar fruto. Si yo siempre estoy muy negativa, si siempre estoy muy quejosa o siempre estoy maldiciendo, definitivamente eso es lo que voy a recoger, voy a cosechar más adelante. Por eso la Biblia nos enseña en Tito capítulo 2, el versículo 8 al 11, y nos dice también que debemos evitar las contiendas, las discusiones. En Levítico capítulo 19, el versículo 16, también nos enseña el Señor que no debemos calumniar, que no debemos entrar en el chisme. Miren, mis amados, qué interesante es el poder madurar en la palabra y todas estas acciones, pecados que antes lo hacíamos, ahora cada día pues tiene que ser destruido de nuestro corazón, de nuestra alma y comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Madurez espiritual es lo que el Señor pide de nosotros. Y podríamos aprender mucho más acerca de la madurez espiritual, cómo el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos en esta vida. Por lo pronto, les dejo con esta palabra que dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca en el nombre de Jesús y que solamente salgan palabras que edifiquen. Y dice la palabra, quítense de vosotros toda gritería, toda maledicencia, toda maledicencia. ¿Cuánta gente con calumnias en el corazón y cuánta malicia que además eso es lo que está lleno el corazón y sabe que de la abundancia del corazón habla la boca y dice la Biblia también, nos enseña de que mucha gente de lo que hay en su alma, de lo que ellos mismos hacen, es lo que juzgan a los demás. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos madurar en el nombre de Jesús. Ninguna malicia debe estar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que una persona pura de corazón, de lo que hay en su alma, eso mismo va a brotar de por sus labios. Pero una persona que está llena de malicia en sus corazones, eso mismo va a brotar. ¿Por qué? Porque está contaminado en el alma y en el corazón. Y quiero lecturarles este texto que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Que Dios te bendiga, sigamos creciendo en la palabra y sigamos madurando en la fe y podamos ser cada día más como Jesús. Que Dios te bendiga.